Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, quiero comentarles que hace un tiempo atrás, hace algo más de un mes, estaba orando respecto a esta visión que el Señor nos ha dado, cómo podemos involucrarnos en esta visión que Dios tiene para la iglesia en este tiempo, que es el lema de nuestro pastor, que el Señor ha inspirado a nuestro pastor, que es discípulos haciendo discípulos. Y mientras oraba entendí que Dios quiere llevar a esta iglesia, quiere llevar a Tabernáculo de Vida a un nivel más alto. Dios desea aumentar todo lo que Él ya está haciendo en este lugar. Pero para llegar al nivel que Dios espera de nosotros, el paso que hay que dar, el paso que nos va a llevar a ese lugar que Dios ya tiene preparado es la santificación. Gracias a Dios porque estamos en una iglesia que practica la santidad de un alto nivel. Gracias a Dios porque se practica y no es algo que solamente se ve, sino que se siente. Entonces, cuando yo sentí esto mientras estaba orando, yo dije, hablar de santificación de pronto no es la necesidad más urgente de la iglesia, pero Dios tiene otros planes. Dios comenzó a hablarnos a través de la predicación de la palabra y la primera predicación del año del pastor fue santificaos. ¿Cuántos se acuerdan de esa predicación? Después nos habló acerca de las decisiones e hizo especial énfasis en nunca elijas el pecado. Después nos habló de discípulos haciendo discípulos y podemos pensar que eso no tiene mucho que ver con el tema de la santificación, pero tiene todo que ver porque tenemos que ser imitadores de Jesús para poder hacer un buen discípulo, no solamente ser, sino hacer un discípulo. El domingo pasado Dios usó a nuestro pastor Ryan Paul para seguir hablando de despojarnos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Y después ese mismo domingo nuestro pastor Ezequiel habló sobre el poder de lo que hablamos, de lo que decimos. Y allí fue donde tuve la confirmación de esta predicación. Porque cuando estaba orando, sentí que el Señor me dirigió a Isaías capítulo 6. Y abramos nuestras Biblias allí, Isaías capítulo 6, vamos a leer del verso 1 al 8. Todos conocemos este pasaje. Dice así: en el nombre de Jesús, libro del profeta Isaías capítulo 6, verso 1 al 8. Dice así: en aquel año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y esta es la visión de Dios que todos conocemos, y fue este acontecimiento el que hizo al profeta Isaías, el profeta que conocemos, en sus años de ministerio. Y hablo de esto porque a veces nos preguntamos: ¿por qué no tengo esta pasión por ganar almas? ¿Por qué a veces me parece aburrido el tema de hacer discípulos? ¿Por qué no me apasiona? Pero fue esta experiencia del profeta la que convirtió a Isaías en el evangelista que conocemos. Y este es el paso que todos debemos dar. El tener un encuentro con Dios, y no debe ser solo un acontecimiento, sino una necesidad constante. Por eso, siendo la voluntad del Señor, voy a predicar el día de hoy bajo el tema: yo necesito un encuentro con Dios.
Yo necesito un encuentro con Dios. Cierra sus ojos, levante sus manos, oramos. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu bendición, gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos amas, nos hablas, Dios mío. En este momento, por favor, Señor, conforme a tu misericordia, háblanos. Abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate en medio nuestro, por favor, Señor, te lo pedimos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, puede sentarse. Necesito un encuentro con Dios. El profeta Isaías es conocido como el quinto evangelista o el evangelista del Antiguo Testamento, porque por revelación de Dios, él escribió muchas profecías acerca de Jesucristo, el Mesías. Una de las más conocidas: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También la profecía del capítulo 53 de su libro. Y esta y otras más profecías les dan el estatus correcto de evangelista. Pero esto no llegó a ser antes del acontecimiento que leímos al comienzo. Porque si bien el profeta ya predicaba y profetizaba, su ministerio no tenía el peso y trascendencia que conocemos hasta el llamamiento y encuentro que tuvo con Dios. Su ministerio tuvo un cambio rotundo después de haberse encontrado con Dios en el templo. Y si tuviéramos la oportunidad de preguntarle al profeta, ¿cuál fue el acontecimiento que cambió tu vida rotundamente?, creo que él nos mencionaría este suceso del capítulo 6 como el punto de partida de un nuevo comienzo de su ministerio y su vida y relación con Dios. Este encuentro empieza con la muerte del rey Usías, y eso es algo importante, porque nuestro pastor estaba diciendo hace poco que ningún acontecimiento está escrito en la Biblia por casualidad. Todos tienen algo que ver y tienen una aplicación actual en nuestra vida. Entonces, que el relato del encuentro con Dios empiece con la mención de esta muerte es un suceso relevante, porque nos dice que es la razón que desencadenó este encuentro. El nombre de Usías significa mi fuerza es Jehová. Su reinado fue fructífero y altamente respaldado por Dios. Él hizo lo mejor para agradar a Dios, pero llegó un día en que se llenó de orgullo y quiso usurpar los trabajos sacerdotales al entrar en el templo para ofrecer incienso, cosa que no le correspondía, pues esto era un oficio sacerdotal. Cuando el rey Usías hizo esto, lepra le nació en la frente y fue sacado prontamente del templo, y él murió excluido de toda adoración en el santuario y de los deberes reales. Hay un pensamiento pagano de un filósofo que expresa que Dios está muerto. Tal vez algunos conocen este pensamiento, y esta es la expresión que nace de ver la vida con ojos carnales y asegurar que no hay presencia de un ser todopoderoso que pueda detener tanta injusticia, depravación e inmoralidad. Para Usías, Dios murió, porque este hombre sigue diciendo que la muerte de Dios es el endiosamiento, es decir, la deidificación, o por decirlo así, convertir al hombre en un Dios, quien el hombre, al ser más autosuficiente cada día, retira su dependencia de la fe y de las capacidades que solo Dios puede dar. Por eso el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios para lograr lo que desea, sino que se fortalece a sí mismo para llegar a sus propias metas y siente que no necesita de Dios, que Dios no es lo suficiente importante como para obedecerle, que Dios no está hablando en serio y entonces puede hacer lo que quiera. Por eso fue necesario que Dios quitara al rey Usías de la vida de Isaías para que él pudiera tener una visión correcta de lo que Dios es.
El servicio a Dios tenía una mala imagen en los tiempos del profeta. Había una mala reputación por lo que había ocurrido con Uzías y se necesitaba que el servicio a Dios tuviera una imagen correcta nuevamente para que Dios se siguiera moviendo en maravillas en la nación. Isaías pudo haberse criado sirviendo a Dios no de la mejor manera, y por eso su ministerio fue ejercido por un tiempo bajo la sombra de un reinado que no estaba completamente comprometido en honrar a Dios. En medio de toda esta situación de transición en el reino, él entra en el templo como varias veces en ese año, tal vez para buscar a Dios respuestas en medio de una situación tan complicada. Y una vez entra al templo, obtiene una visión de Dios. Es una visión que impacta, es una visión que asusta, es una visión grande. Es una visión que le lleva a preguntarse si está haciendo lo correcto. Es una visión que lo hace preguntarse qué es lo que está haciendo con su vida. Porque una vez él cruza las puertas del templo, al final en la pared ve un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Aleluya. Fue en ese momento que él comprendió que las cosas no eran como él pensaba, y esta visión impactó partes importantes de su existencia. Impactó su vista porque dice: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esto nos habla de una percepción que tenía el profeta de Dios, y yo no sé qué pensaba Isaías de Dios antes de este acontecimiento, pero está claro que lo que sus ojos veían era algo que no esperaba. La forma en que describe la escena nos muestra a alguien sorprendido de lo que tenía enfrente de sus ojos. No esperaba ver a Dios de esta forma. Aunque habían dicho mucho sobre Dios, Isaías no creía que Dios era como lo estaba viendo. Estaba percibiendo a Dios según lo había escuchado, según lo que entendía. Pero una vez sus ojos espirituales fueron abiertos, es decir, él hizo a un lado las percepciones incorrectas del mundo, y cuando sus ojos espirituales fueron abiertos, pudo ver a Dios de una forma real, tal cual como Él es. Él estaba viendo que Dios no es solamente una nube que hace humear montes, no es solamente un fuego que desciende del cielo, no es solamente alguien con apariencia humana que habla en el fuego de los altares sus sacrificios. No, él estaba viendo que hay un Dios real, y es un Dios que es rey, porque tiene un trono alto y sublime. Él entendió que el Dios que estaba viendo escapaba de su percepción y que era algo mucho más grande de lo que conocía. Y tengo que pausar aquí para hablar algo de la visión de Isaías, porque en la antigüedad existían algunas culturas del Medio Oriente, y esta cultura se llamaba el manto de batalla o el manto de los reyes. Los reyes podían llevar un manto especial que estaba adornado o estaba construido con parches o fragmentos de tela tomada de los mantos de los reyes vencidos. Cada parche o cada parte de la vestimenta simbolizaba una victoria sobre un rey o un territorio específico. Este manto de batalla se convertía en una especie de registro visual de los logros del rey. El hecho de que las faldas de Dios llenaran el templo en su totalidad nos habla de que el rey que estaba viendo Isaías era un rey que había conquistado muchas victorias. Había conquistado muchos reyes, y sin temor a equivocarme puedo decir que Dios es llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores por algo.
Dios ha vencido a cualquiera que se llame rey. Ha vencido a cualquiera que tenga un reino. Y lo que Isaías estaba viendo eran las ropas de un rey victoriosos. En sus ropas estaban las muestras del vestido de Faraón en los tiempos de Moisés. En sus ropas estaban las muestras del rey de Jericó y las muestras de ropa de cada uno de los reyes que había vencido para entrar y poseer la tierra prometida. Es más, habían pedazos de ropas de reyes espirituales, aleluya. Podía ver Isaías rastros de la depresión. Podía ver Isaías rastros del reino de las tinieblas que había sido vencido. Podía ver rastros de enfermedades y de otras cosas. Porque si Dios es rey de reyes, es porque ningún rey ha podido hacerle frente. Todo lo que se levanta en contra de Dios tiene la garantía de derrota. Porque nuestro Dios es un rey poderoso, aleluya. Y sus faldas pueden llenar cualquier templo. Oh, aleluya. Si tú has obtenido alguna victoria de Dios, yo creo que puedes adorarle en esta hora. Si Dios te ha dado alguna victoria, yo creo que puedes decirle: Señor, gracias porque en tus faldas también hay victorias que has conquistado para mí. Gracias, Señor, porque anteriormente estaba dominado bajo esto, pero tú viniste y me diste la victoria que necesitaba. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Este encuentro con Dios fue suficiente para el profeta. Fue impactado poderosamente en esta visión. Y a partir de ese momento no pudo ser igual. No pudo ver a Dios de la misma forma. Porque el Dios, para él Dios ya tenía un sentido más profundo ahora. Y esta visión no solamente impactó sus ojos, sino que impactó sus oídos. Porque el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus oídos fueron impactados porque enseguida de ver esa visión, escuchó a los ángeles decir y manifestar la esencia misma de lo que Dios es. La conversación de los ángeles era sobre lo que Dios es. Esto lo podemos entender así, aleluya. Yo lo digo de esta forma: cuando yo veo a mi esposa, estoy viendo a la mujer más hermosa del mundo. Aleluya. O como cuando usted prueba una comida que le gusta, usted dice: delicioso. O como cuando usted va a un museo y le llama la atención algo y manifiesta su pensamiento. Eso es lo que está pasando aquí. Cada vez que los serafines ven a Dios, no pueden decir otra cosa. Y no lo dicen una sola vez, sino que cada vez que lo miran, tienen que decir: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Voltean a ver otra cosa y voltean a ver al trono y dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Van y visitan Tabernáculo de Vida y voltean y miran al Señor y tienen que decir: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dios es grande, pero eso no es lo más importante para ellos. Dios es poderoso, pero eso no es lo más importante. Pero Dios es santo, y para ellos eso tiene la mayor relevancia posible. Y cada vez que perciben la presencia de Dios, se percibe su poderío, se percibe su presencia, pero también sobre todo perciben su santidad y perciben su pureza. Hay un espíritu de reverencia cuando Dios llena un lugar, aleluya. Y es por eso y eso es lo que el cielo percibe de la presencia de Dios, su santidad, aleluya. Oh,
aleluya. Y tengo que decir que esto fue lo mismo que percibió Isaías. Es decir, él había escuchado de Dios, que Dios es grande, es bueno, es poderoso. Pero lo que impactó sus oídos en esta visión es que Dios es santo. Es decir, escucha lo que quieras de Dios, pero ante todo debes recordar que estás ante la presencia de un Dios santo. Aleluya. Eso quiere decir que cada vez que escuchamos un acto de la maravilla de Dios o de un milagro de Dios, estás escuchando que Dios es santo, porque si Dios liberta es porque su santidad desplaza la enfermedad. Si Dios liberta, Dios no puede coexistir o cohabitar con un demonio. Por eso su santidad da liberación. Si tú recibes sanidad, es porque la santidad de Dios desplaza la enfermedad. Aleluya. Y una enfermedad no puede estar ante la presencia de un Dios santo. Todo tiene que ver con la santidad de Dios. Dios, antes de ser cualquier cosa, es santo. Aleluya. Voy avanzando. Y lo último que fue impactado en la vida de Isaías fue su espíritu, su tacto. Porque él dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Él estaba en el templo y él sintió cómo se estremecían los quiciales de las puertas del templo. Para explicarlo de una forma sencilla, anteriormente, estos hombres que construyen saben más que yo de esto. Cuando vas a construir una puerta muy grande, muy alta, muy pesada, necesitas colocar una viga en la base de la puerta. O por lo menos hacían eso en los tiempos antiguos. Colocaban una viga en la base de la puerta para que esa viga sirviera de amarre al suelo y pudiera fortalecer y soportar todo el peso de esas puertas. Entonces era la viga sobre la cual se levantaba la puerta. Y el clamor nacido por la santidad de Dios estremeció las puertas del templo. Los serafines estaban proclamando la presencia de Dios. Es decir, estaban diciendo no solamente que lo estamos viendo y es santo, sino que le estaban llamando, le estaban invocando. Le estaban proclamando, así como cuando anteriormente los reyes tenían una corte enfrente que anunciaba su llegada. Eso era lo que estaban diciendo los serafines. Ahí viene el santo. Y si quieren saber quién es este rey, toda la tierra está llena de su gloria. Y si quieren saber qué tanta victoria ha obtenido, miren sus faldas. Sus faldas llenan todo el templo. Eso es lo que estaban diciendo. Él es santo. Aleluya. Y por eso clamaban santo. Y el clamor, también estamos hablando de un deseo, un clamor, algo que se necesita. Estaban diciendo, porque cuando usted estudia la palabra que dice clamaba, está hablando, es la misma palabra que se usa para traducir oración muchas veces. Y cuando ellos estaban diciendo santo, estaban clamando porque la santidad de Dios se manifestara en ese lugar. Y el clamor fue tan grande e intenso que tocó las puertas y las estaba desestabilizando. Y esto es en un plano espiritual puede interpretarse como que la presencia de Dios estaba presente allí para que todas las puertas fueran abiertas. También estaba diciendo la santidad de Dios es la que abre puertas. Si tú tienes alguna puerta cerrada en tu vida, si hay alguna puerta que necesitas que se abra, ok, deja que la presencia del santo abra esa puerta y haga lo que tú necesitas que se haga en ese momento. Aleluya. La presencia de Dios estaba presente allí para que todo el que entrara en el templo experimente lo que es la santidad y la presencia de Dios. Y al ser impactados los sentidos del profeta, entendió que él no estaba en el lugar correcto espiritualmente hablando, de que había experimentado algo más grande de lo que él podía imaginar y que su vida no estaba al nivel que requería el trabajo en la obra de Dios. En ese momento entendió de qué se trata el servir a Dios, que consiste
lo que consiste en estar en la presencia de Dios y habitar en la hermosura de la santidad de Dios. Se sintió indigno de la vida, se sintió indigno de todo lo que tenía, se sintió indigno de ser llamado profeta, porque él dice: soy muerto, porque habito en medio de un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Anteriormente la Biblia ya tenía escrito que el que viera a Dios iba a morir, porque cuando Moisés dijo al Señor: Señor, muéstrame tu rostro, Dios le dijo a Moisés: mira, no hay nadie que me haya visto y viva. Y por eso Isaías estaba diciendo: ok, me voy a morir, porque mis ojos han visto al Rey de la Gloria. Pero en su espíritu él estaba sintiendo que he visto, lo que he visto consume mi vida. La presencia de Dios me está estremeciendo. La presencia de Dios está vibrando dentro de mí. No puedo contener toda esta presencia del Rey. No puedo mantenerme de pie ante la presencia de tanta majestad. No puedo soportar tener al frente de mí al Rey más grande y poderoso. No puedo. El peso de mis pecados no me permite sostenerme delante de este Rey. Y por eso nació un sentido de arrepentimiento, de reconocer sus pecados, porque él decía: hay un Rey santo. ¿Cómo puedo mantenerme en pie delante de este Rey si mis pecados no me dejan? Él tuvo que reconocer que todos los días los pecados nos separan de la cercanía de Dios, nos separan de la cercanía del Rey, que nuestras acciones no nos dejan calificar para estar sin pecados delante de Él. Y por eso se crea el sentido de arrepentimiento, porque sabemos que no estamos en el camino correcto. Entendemos: oh Señor, yo no debo decir mentiras. Oh Señor, yo no debo tener estos pensamientos. Oh Señor, yo no puedo poner esto frente a mis ojos. Oh Señor, tú sabes, tú conoces cuál es el camino correcto y yo no estoy andando. Oh Señor, ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de querer agradar a Dios, ese sentimiento de querer coger el camino correcto, era lo que estaba siendo creado. Aleluya. Que todos los días luchamos por mantenernos en la presencia de Dios y que el pecado nos quiere alejar de la presencia de ese Rey, pero nosotros a través del arrepentimiento nos aferramos a su presencia y decimos: Señor, yo sé que no soy yo. Aleluya. Yo sé que no es mi esfuerzo. Yo sé que no soy digno. No podemos estar ante tu presencia, Señor, pero sí queremos estar allí. Tal vez mis acciones no son suficientes para mantenerme delante de Él. Aleluya. Y no hay nada que pueda hacer por mis propios medios para justificarme delante del Rey Jehová de los ejércitos. Pero sin embargo reconozco que este es el lugar donde quiero estar. Hay muchas cosas de la presencia de Dios que no puedo contener, pero quiero mantenerme allí a pesar de todo. Es en la presencia de Dios donde encuentro plenitud de gozo y delicias a su diestra. Es en la presencia de Dios donde mi alma se siente bien. Es en la presencia de Dios donde hay vida eterna. Y la presencia de Dios nos está buscando, aleluya. Es en la presencia de Dios donde Isaías se dio cuenta que las palabras que salían de su boca no eran las mejores, aleluya. Es allí donde él se dio cuenta que no estaba hablando de la mejor manera respecto de Dios y respecto de todo lo que rodeaba su ministerio. Él se dio cuenta: oh, esto es un Rey grande, esto es un Rey poderoso, y no estoy haciendo lo correcto. Y este es uno de los puntos al que quiero llegar, porque a veces nuestro vocabulario para referirnos a Dios no es el mejor, porque a veces oramos como si Dios estuviera sirviéndonos a nosotros. Oh Dios, dame, yo sé, tienes que hacer esto, Señor. Oh, yo tengo fe que tú tienes que hacerlo. No. Nosotros no podemos orar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores
como si Él nos estuviera sirviendo, como si Él fuera nuestro esclavo. No, 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 no. No podemos orar como si Dios estuviera esperando nuestras oraciones para que Él estuviera haciendo algo, estuviera ocupado y estuviera esperando. Bueno, dame tu oración y yo la tengo que responder, porque si no, no sé qué va a hacer de tu vida. No, no, no. No podemos orar solo pidiendo porque Dios tiene el poder de responder. No, no, no. No podemos orar porque estamos solamente necesitados, sino el deseo de orar tiene que nacer de un deseo de relación de Dios. Porque al final es un privilegio. Al final es un privilegio sentir su presencia. Al final es un privilegio ser llenos del Espíritu Santo. Al final es un privilegio estar en este lugar. Al final es un privilegio ser sus hijos. Al final es un privilegio que nosotros podemos tener de poderle decir a Él, Padre. Es un privilegio que podemos decir, Él es mi Dios, aleluya, Él es mi Rey. Oh, aleluya, ante la presencia de Dios nos acercamos solicitando misericordia. Ante la presencia de Dios nos acercamos solicitando su favor. Oramos porque Dios tiene el poder y nosotros no somos dignos de acercarnos ante Él. Pero por su misericordia es que Él obra, aleluya. Porque su misericordia nos permite estar delante de su presencia. Su misericordia nos permite estar delante de su trono. Es por su misericordia que podemos ingresar delante de Él. Es por su misericordia que podemos solicitar si Dios quiere. Es por su misericordia que obra a nuestro favor. Y que si su misericordia alcanza, Él nos puede responder. Nuestra oración es un clamor a la misericordia de Dios. Porque es por esa misericordia que no hemos sido consumidos. Aleluya. Gracias, mi hermano. Es por su gracia que tenemos acceso a su presencia. Que el sacrificio de Jesús nos dio la oportunidad, oh Señor, de entrar ante el trono de la gracia de Dios. Aleluya. Por eso nuestros labios tienen que estar limpios, aleluya. Por eso nuestros labios no pueden proferir soberbia al acercarnos a Dios. Por eso nuestros labios deben agradar a Dios en todo lo que decimos, porque son nuestros labios con los cuales nos dirigimos a Él. Eso es lo que hablaba el pastor Ezequiel la semana pasada, que nuestros labios no pueden confesar derrota, no pueden confesar que Dios es nuestro siervo, sino que Dios es nuestro Rey. Y ante la presencia del Rey se habla con respeto. Ante la presencia de Dios, aleluya, oh Señor, ¿por qué no entra a su presencia por un momento y le adora? Y le di gracias por su misericordia. Gracias, Señor, porque puedo acercarme delante de ti. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Adórale por eso por un momento. Tenemos que reconocer que delante de Dios no siempre hemos hablado de la manera correcta. Y que la presencia de Dios nos toque y nos estremezca. Necesitamos eso. Que Dios haga algo con nuestras almas, con nuestros espíritus. Estamos ante la presencia de Dios que no solo es temible, aleluya. Y que no solo tiemble ante la presencia de Dios la tierra, sino que también nuestras almas puedan temblar ante su presencia. Que nuestros espíritus sean conmovidos, oh Señor. Que nuestras mentes sean conmovidas por la presencia del Dios en que estamos. Oh, aleluya. Yo creo que nosotros debemos permitir que nuestros corazones
sean tocados por su poder, que nuestras mentes sean tocadas. Nosotros luchamos con nuestros pensamientos, luchamos con nuestras acciones. Ok, deja que el Espíritu de Dios, que la presencia de Dios estremezca tu mente y saque todos esos pensamientos. Deja que la presencia de Dios te estremezca un poco y sacuda lo que haga falta. No, si hay algo en tu corazón, deja que la presencia de Dios te sacuda un momento, te estremezca, porque Él es el único que puede hacer algo con nosotros. Deja que Él trate contigo, deja que Él haga algo en tu vida, porque eso fue lo que pasó en la vida del profeta Isaías. Él dijo: si los quiciales de las puertas se mueven, mi vida tiene que moverse más. Oh. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, Señor, oh, Señor. Oh, estén de pies. Estemos de pies en este momento. No voy a predicar más, porque es que necesitamos que la presencia de Dios nos estremezca por un momento. Aleluya. Necesitamos que la presencia de Dios nos toque. Necesitamos que la presencia de Dios haga algo en nuestras vidas. Aleluya. No podemos seguir andando como si Dios no existiera. No podemos seguir sirviendo a Dios como si Dios no existiera. No podemos vivir por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias ideas. Necesitamos que la presencia de Dios nos diga: hey, estás sirviendo a un Rey de Reyes, estás sirviendo a alguien que crea todas las cosas, estás vivo porque hay un Rey de Reyes que tiene misericordia de ti.